Buenas, buenas. ¿Acaso escribiste una canción y no sabes cómo protegerla del plagio? ¿Pintaste una obra de arte y quieres que solamente sea tuya? Entonces quédate a ver este video porque seguro te va a interesar. Mi nombre es Linmar Negrón Matos y el día de hoy estaremos hablando de la propiedad intelectual. Disfruta el video. La propiedad intelectual es un concepto fundamental en la sociedad contemporánea, que abarca una amplia gama de derechos relacionados con la creatividad y la innovación. En su esencia se refiere a los derechos exclusivos otorgados sobre las creaciones del intelecto humano, como obras literarias, artísticas, invenciones, símbolos, nombres y diseños utilizados en el comercio. Es el conjunto de normas y principios legales que busca proteger las creaciones originales de las personas o empresas, otorgándoles el control sobre su uso y explotación. En un entorno globalizado donde el intercambio de información y circulación de productos y servicios atraviesan fronteras con facilidad, la protección de los derechos intelectuales cobra una relevancia aún mayor. La innovación y la creatividad son motores fundamentales del desarrollo económico y social, y la propiedad intelectual juega un papel crucial al incentivar y recompensar a quienes invierten tiempo, esfuerzos y recursos en la generación de nuevas ideas y productos. La protección de la propiedad intelectual no solo beneficia a los creadores y titulares de los derechos, sino que también fomenta la competencia leal, promueve la diversidad cultural y estimula la inversión en investigación y desarrollo. En última instancia, contribuye a la construcción de una sociedad más próspera y equitativa, donde el talento y la innovación son reconocidos y valorados adecuadamente. Por lo tanto, en este video vamos a explorar a detalle el concepto de la propiedad intelectual, su importancia en este contexto globalizado actual y los diversos aspectos relacionados con su protección en el sistema legal venezolano. Definamos entonces ahora la propiedad intelectual. Podemos decir que es un conjunto de derechos legales que otorgan protección a las creaciones del intelecto humano. Estos derechos abarcan una amplia variedad de expresiones creativas, desde obras literarias, artísticas y musicales, hasta invenciones técnicas, marcas comerciales y diseños industriales. Su alcance es vasto, cubriendo tanto creaciones tangibles como intangibles, y su propósito fundamental es incentivar la innovación, la creatividad y la inversión en investigación y desarrollo. La propiedad intelectual es regulada por el Estado, quien otorga concesiones temporales a los creadores para que puedan beneficiarse de sus obras y explotarlas económicamente. Este reconocimiento legal no solo protege los intereses de los titulares de derechos, sino que también fomenta la competencia leal y la difusión del crecimiento en la sociedad. El fundamento de la propiedad intelectual radica en los derechos de los creadores a obtener un retorno justo por su esfuerzo y talento, incentivando así la generación continua de nuevas ideas y productos, al considerar las creaciones intelectuales como activos económicos, tanto para personas naturales como jurídicas. La propiedad intelectual promueve la inversión en la innovación y contribuye al desarrollo económico y social de cualquier estado. Es por esto que la propiedad intelectual constituye un pilar fundamental del sistema legal, que reconoce y protege estos derechos de los creadores, al tiempo que estimula la creatividad, la competencia y el progreso en diversos ámbitos de la sociedad. Para entender muchísimo mejor este concepto, vamos a dar un ejemplo. Pongamos el caso de una empresa que desarrolla un nuevo software para la gestión eficiente de recursos humanos en el ámbito empresarial. En este escenario, la empresa invierte tiempo, dinero y conocimiento en el desarrollo del software, lo que genera una creación original y única, que aporta un valor significativo al mercado. Una vez que el software ha sido desarrollado, la empresa busca proteger su inversión y asegurarse de que pueda beneficiarse de ella exclusivamente durante un periodo de tiempo determinado. Para ello, la empresa puede solicitar el registro de derechos de autor sobre el código fuente del software, lo que le otorga la exclusividad para reproducir, distribuir y modificar el programa. Además, la empresa puede optar por registrar una patente para proteger las características únicas y novedosas del software. Esto lo veremos más adelante. Asimismo, esto le permite a la empresa impedir que terceros copien o utilicen sus ideas sin su autorización.
Con la protección de la propiedad intelectual, la empresa entonces puede comercializar su software con confianza, sabiendo que sus derechos están protegidos y que puede obtener beneficios económicos justos por su innovación. El marco legal de la propiedad intelectual en Venezuela se fundamenta en una serie de leyes y tratados internacionales que regulan y protegen estos derechos. Vamos a destacar algunas de las principales normativas y convenios que rigen este ámbito. El primero es la Ley de Propiedad Intelectual. El primero es la Ley de Propiedad Industrial, que protege los derechos relacionados con las invenciones, marcas, diseños industriales y otros aspectos de la propiedad intelectual. Esta ley establece los requisitos y procedimientos para el registro y la protección de patentes, marcas, diseños industriales y otros derechos de propiedad industrial en Venezuela. Por otra parte, tenemos la Ley sobre el Derecho de Autor. Esta establece los derechos y obligaciones de los autores y titulares de obras literarias, artísticas y científicas. Protege las creaciones del ingenio humano, como lo son los libros, películas, música, obras de arte y software, otorgando derechos exclusivos a sus autores y titulares. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza los derechos culturales y la protección a la propiedad intelectual, específicamente en sus artículos 98 y 124. Pueden dar pausa al video para leerlos muchísimo mejor. Estos artículos establecen el deber del Estado de promover y proteger la cultura, así como el derecho de los autores y artistas a la protección de sus creaciones. El Código Civil venezolano no se queda atrás y en su artículo 546, haciendo una interpretación del mismo, establece disposiciones relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en lo que respecta a la propiedad industrial y los derechos de autor. Es importante destacar que el órgano rector encargado de la gestión y administración de los registros de propiedad intelectual en Venezuela es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, más reconocido por sus siglas, SAPI. El SAPI es responsable de recibir, examinar y conceder registros de patentes, marcas y derechos de autor. Todo esto reflejado en los derechos de propiedad intelectual, así como de promover la cultura de respeto y protección de la propiedad intelectual en el país. Hemos hablado muchísimo de derechos de autor, patente y marcas registradas, pero vamos a ver la distinción entre estos conceptos. Empecemos con los derechos de autor. Los derechos de autor protegen las obras originales de autoría literaria, artística o científica, como mencionábamos anteriormente, libros, música, películas, obras de arte y software. Se otorgan automáticamente al crear una obra original y no requieren registro formal para su protección, aunque el registro puede facilitar la defensa legal. Otorgan al derecho del autor exclusivo reproducir, distribuir, comunicar públicamente, adaptar y modificar su obra durante su vida y un periodo adicional después de su muerte. La duración de los derechos de autor varía según el tipo de obra y la legislación nacional, pero generalmente persisten por varias décadas después de la muerte del autor. En Venezuela es toda la vida del autor más 60 años a partir del 1 de enero del año siguiente de su muerte. Cabe mencionar que es declarativo, es decir, nace con la exteriorización de la obra. Por otro lado, tenemos las patentes. Estas protegen las invenciones y descubrimientos técnicos nuevos, útiles y no obvios, como procesos, productos, dispositivos o composiciones químicas. Se otorgan mediante un proceso de solicitud ante la oficina de patentes correspondiente y requieren una evaluación exhaustiva de su novedad, utilidad y nivel de inventiva. Otorgan al titular el derecho exclusivo a fabricar, usar, vender y comercializar la inversión por un periodo de tiempo limitado, generalmente 20 años desde la fecha de la presentación de la solicitud. Las patentes fomentan la innovación al recompensar a los inventores con el derecho exclusivo a explotar comercialmente sus creaciones, a cambio de la divulgación pública de la tecnología. En las patentes existen dos clasificaciones: los modelos de utilidad, que es toda forma nueva de configuración y disposición de elementos que permite una mejora, ventaja o efecto técnico que antes no se tenía, los populares 2.0. Y también tenemos el diseño industrial, que solo aplica en el diseño externo de un producto, es decir, lo estético. Sin embargo, el fin no debe ser solo contemplativo, porque si no estaríamos ante un derecho de autor.
Este es un derecho constitutivo, es decir, que nace en el momento en que te dan la patente, no en el momento del invento. Por otra parte, tenemos las marcas registradas, que protegen signos distintivos que identifican productos o servicios en el mercado, como nombres comerciales, logotipos, símbolos, lemas o diseños. Se obtienen mediante el registro formal ante la oficina de marcas correspondiente y requieren una evaluación de su distintividad y que no se confunda con marcas existentes. Otorgan al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en relación con los productos o servicios especificados en el registro y a impedir que otros utilicen una marca similar de manera confusa o engañosa. Es así que las marcas registradas protegen la reputación y la identidad de las empresas, garantizando que los consumidores puedan identificar y distinguir fácilmente sus productos o servicios en el mercado. En las marcas se vislumbran entonces dos principios muy importantes. El primero es el principio de territorialidad, que dice que vas a tener los derechos exclusivos en el país donde se te conceda el registro de la marca. Y por otro lado, el principio de especialidad, que se refiere a que existen 45 clases de productos y servicios según la NISA. En Venezuela no existen las multiclases. Esto quiere decir que tu producto o servicio tiene que estar bien especificado. Si es ropa, tiene que estar en la clase número 25 de la NISA, que es la que habla de ropa, y por otra parte los servicios. Ahora, ¿qué pasa si surge un respectivo problema con la propiedad intelectual y los derechos sobre esta? La resolución de conflictos en materia de propiedad intelectual en Venezuela consta de varios mecanismos legales y judiciales disponibles para resolver los conflictos relacionados con la propiedad intelectual. Estos mecanismos incluyen tanto vías administrativas como judiciales, así como la posibilidad de recurrir al arbitraje. Las vías administrativas son a través del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, que es el principal órgano administrativo encargado de resolver los conflictos y controversias en materias de propiedad intelectual en Venezuela. El SAPI cuenta con procedimientos administrativos para la resolución de disputas relacionadas con el registro y la protección de patentes, marcas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual. Estos procedimientos pueden incluir la realización de investigaciones, mediaciones y conciliaciones entre las partes involucradas, así como la emisión de resoluciones administrativas que resuelvan los conflictos de manera extrajudicial. También tenemos las vías judiciales. En caso de que las partes no logren resolver sus disputas de manera administrativa, pueden recurrir a los tribunales de justicia para buscar una solución judicial. Los tribunales civiles y mercantiles tienen competencia para conocer y resolver litigios relacionados con la propiedad intelectual, incluyendo casos de infracción de derechos de autor, competencia desleal y violación de patentes o marcas. Las partes pueden iniciar acciones legales ante los tribunales correspondientes, presentando demandas civiles o mercantiles, y participar en procedimientos judiciales que incluyen audiencias, pruebas y sentencias. Finalmente tenemos el arbitraje. Además de las vías administrativas y judiciales, las partes involucradas en conflictos de propiedad intelectual pueden optar por resolver sus disputas a través del arbitraje. Es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, en el cual las partes acuerdan someter su disputa a un árbitro o un tribunal arbitral, quien emite una decisión vinculada que resuelve el conflicto. En Venezuela, la ley de arbitraje comercial reconoce la validez y eficacia del arbitraje como método de solución de controversias, incluyendo aquellas relacionadas con la propiedad intelectual. En un mundo cada vez más impulsado por la creatividad y la innovación, la protección de la propiedad intelectual se convierte en un elemento crucial para el desarrollo sostenible de Venezuela. Fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual no solo garantiza una justa recompensa para los creadores y titulares de los derechos, sino que también estimula la inversión en investigación y desarrollo, promueve la competencia leal en el mercado y preserva la diversidad cultural y el patrimonio nacional. Es fundamental que el gobierno, las instituciones educativas, el sector privado y la sociedad en conjunto trabajen juntos para abordar los retos y desafíos en la protección de la propiedad intelectual, promoviendo una cultura de respeto por la creatividad y la innovación, además de asegurar un entorno propicio para el fortalecimiento continuo del talento y la innovación en Venezuela.
También entra en este punto la educación pública y la sensibilización sobre la propiedad intelectual, que son fundamentales para promover una cultura de respeto por la creatividad y la innovación, así como para informar a los ciudadanos sobre las consecuencias legales y económicas de la infracción de derechos de propiedad intelectual. La cooperación internacional es esencial para abordar la piratería y la falsificación de productos, que a menudo atraviesan fronteras y requieren medidas coordinadas entre países. La participación en tratados y acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual pueden fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual en Venezuela y facilitar la colaboración en la aplicación de la ley a nivel internacional. Pero, ¿cuáles son los retos y desafíos de la protección de la propiedad intelectual en Venezuela? El principal es la adaptación a la era digital. El ritmo acelerado de la tecnología presenta desafíos únicos para la protección de la propiedad intelectual en Venezuela. La rápida obsolescencia de las innovaciones tecnológicas y la facilidad para copiar y compartir información en línea pueden comprometer la confidencialidad y el valor de la propiedad intelectual. La piratería digital y la violación de derechos de autor en plataformas en línea representan una amenaza significativa para los creadores y titulares de derechos, ya que pueden conducir a la pérdida de ingresos y a la devaluación de sus obras. Un uso indebido de marcas reconocidas. En Venezuela se observa un fenómeno de empresas y negocios que adoptan el nombre, la tipografía, el empaque y el acondicionamiento estético de marcas internacionales reconocidas sin autorización. Esto constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de las marcas originales, además de que afecta la reputación y la competitividad de las empresas legítimas. La falta de aplicación efectiva de las leyes de propiedad intelectual y de medidas para combatir la falsificación y la piratería permite que estas prácticas ilegales persistan y se expandan, dificultando la protección de las marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual. También tenemos la institucionalidad y gestión de los derechos de propiedad intelectual. En algunas instituciones venezolanas, como la Universidad de los Andes, la ausencia de políticas claras de protección y gestión de los derechos de propiedad intelectual ha generado problemas significativos. La falta de una gestión adecuada de los derechos intelectuales puede resultar en la negociación desventajosa de los resultados de investigación y de desarrollo, así como en la gestión individual e inconsulta de los derechos, lo que dificulta su protección y comercialización efectiva. Tenemos entonces, por último, la incertidumbre legal y judicial. La falta de claridad en la legislación y la interpretación variable de las leyes de propiedad intelectual por parte de los tribunales pueden generar cierta incertidumbre para los creadores y titulares de derechos. Además de que la demora en estos procedimientos garantiza una falta de recursos en el sistema judicial que pueden dificultar la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual y desalentar a los titulares de derecho de buscar remedios legales. Ahora sí, estoy segura de que te han dado muchísimas ganas de crear una obra de arte, una pintura preciosa, de crear un software o escribir un libro con la certeza de que existen mecanismos para proteger esa invención, esa creatividad que tienes. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video y nos vemos en una próxima oportunidad.